Para comenzar con la práctica, primeramente se analizó el equipo a emplear durante el desarrollo. Uno de los equipos más importantes es la unidad de potencia hidráulica, la cual se encarga de suministrar el aceite al sistema además de poseer la capacidad de protegerse a sobrepresiones. Otro elemento importante es el actuador de dos posiciones. Primeramente comenzaremos con el análisis del primer circuito, el cual es el siguiente. El primer circuito cuenta con los siguientes componentes. Primero, nuestro cilindro de doble acción que permite mover su pistón en dos direcciones, extensión y retracción, utilizando fluido hidráulico. Al enviar fluido a uno de los lados, se mueve el pistón en esa dirección, y cuando se aplica presión en el lado opuesto, el pistón se mueve en la dirección contraria. Luego tenemos nuestra válvula de palanca manual 4-2 posiciones. Esta permite controlar el flujo de fluido en el circuito mediante una palanca manual, la cual cambia de posición, redirigiendo el fluido a diferentes partes del sistema. Como se vio en la práctica, una posición puede dirigir el fluido hacia el cilindro para extenderlo, y al mover la palanca en la otra dirección, el fluido puede hacer que el cilindro se retraiga. Por mencionar, nuestro tanque dentro de nuestro motor es el que almacena el fluido hidráulico que no está en circulación en el sistema. Ahora nuestra válvula check o válvula de retención tiene un mecanismo interno que se abre cuando el fluido fluye en la dirección permitida, pero se cierra si el flujo intenta moverse en la dirección contraria. Esto previene que el fluido regrese a las partes del sistema donde no es deseado. Válvula de alivio de presión, la VLP. La VLP es esencial para proteger el sistema hidráulico contra sobrepresiones peligrosas, donde se coloca en el circuito y se ajusta a una presión máxima permitida. Si la presión del sistema supera este valor, la válvula se abre y permite que el fluido regrese al tanque o se libere, evitando que componentes como el cilindro o las tuberías sufran daños. El manómetro Siguiendo con el segundo circuito de válvula con sistema de frenado, pasaremos a hablar de sus componentes. Este cuenta con un cilindro de doble acción ya mencionado anteriormente. La gran diferencia es que cuenta con una válvula solenoide 4-3 posiciones con bypass, en donde su posición central de bypass permite el fluido fluya de regreso al tanque sin pasar por el cilindro, frenando o deteniendo el actuador. En la primera posición el fluido presurizado pasa por el cilindro para extender el pistón, en la segunda posición redirige el fluido para retraer el pistón, y en la tercera posición del bypass el fluido circula de regreso al tanque sin generar presión en el cilindro, deteniendo el movimiento del pistón. Esta es clave para frenar el sistema sin que el fluido genere una fuerza en el actuador. La válvula check asegura que el fluido fluya en una sola dirección, evitando el retroceso del sistema. La válvula de libre presión limita la presión máxima en el sistema, protegiendo los componentes contra sobrepresiones peligrosas. Esto cuando la presión excede el nivel de seguridad preajustado. La válvula salir lento y meterse rápido. Pues ahorita estaba saliendo lento. Ahí está. Para nuestro tercer circuito, tenemos la B chica LP como válvula de contrapresión. Diferenciándola del primer circuito, tenemos que esta cuenta con un ajuste de presión mínima en el sistema. Si la presión del fluido es demasiado baja, la válvula se cierra, y cuando se alcanza la presión deseada, la válvula se abre parcialmente para liberar el fluido al tanque o a otra parte del sistema, generando así una contrapresión, que se usa para controlar mejor el movimiento del actuador de nuestro circuito. Esta vez contamos con un cilindro doble acción ya mencionado previamente. Volvemos a utilizar una válvula de palanca manual de 4-2 posiciones, una válvula check ya antes descrita y dos válvulas de alivio, una conectada al pistón, la cual limita la presión en el lado del cilindro que está actuando para evitar sobrepresiones peligrosas como ya se escribió al principio, y una segunda conectada al tanque que controla presión máxima en el sistema general, protegiendo la bomba y los demás componentes, obteniendo los resultados que se pueden observar en el siguiente video. En conclusión, el análisis de estos circuitos demostró que la correcta selección y disposición de componentes hidráulicos permite no solo el control eficiente de la presión y el flujo del fluido, sino también la protección y el funcionamiento seguro del sistema en diversas aplicaciones industriales.